Muy bienvenidos a una nueva edición de Practia Talks. Mi nombre es Martina Massa y les doy la bienvenida a este espacio. Hoy tengo el gusto de poder presentar a Mariela Mosiulski, quien va a estar charlando con nosotros en este rato de almuerzo. Mariela, desde el 2007, es CEO y fundadora de Trend City. Es una consultora de investigación, innovación y tendencias que tiene alcance regional. Además, Mariela es presidente de SAIMO, que es la Sociedad Argentina de Investigadores de Mercado y Opinión Pública. Ella tiene más de 20 años de experiencia dirigiendo equipos y proyectos para marcas líderes. Es licenciada en Psicología por la UBA, tiene estudios de posgrado en el IAE y en el IES, en investigación de mercado y opinión pública, en psicología y publicidad. Es docente de las universidades del San Andrés, de la Universidad de Palermo y de la Universidad del Siglo XXI, y es disertante en distintos seminarios y universidades en toda la región. Es socia, aparte de ESOMAR. Hoy tenemos el gusto de poder tenerla en este espacio, donde nos va a estar hablando de las megatendencias y del comportamiento del consumidor en este tiempo tan particular que nos está tocando vivir. Así que bueno, Mariela, en primer lugar te agradezco que nos acompañes, te dejo este espacio y te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Martina por la presentación y un gusto estar compartiendo este almuerzo, cada uno de su lugar y estas tendencias con ustedes. Bueno, como bien contaba Martina, en Trend City hacemos investigaciones continuas y constantes sobre qué le pasa a la gente, cuáles son los cambios en el clima social, cómo impactan en las motivaciones, en los objetivos, en la dinámica familiar, en la subjetividad de las personas y por supuesto también en el consumo, en los negocios, en las familias, en la forma de trabajar y en estos imaginarios sociales acerca del éxito y del fracaso. Por supuesto, veníamos siguiendo muchas de estas megatendencias y hoy el impacto de estar atravesando esta situación totalmente inesperada del COVID hizo que muchas de estas tendencias se aceleraran. Y eso es lo que vamos a presentar hoy. ¿Para qué nos sirve entender las tendencias? Para guiarnos justamente en la innovación. Sabemos que la innovación es valiosa si responde a las necesidades de una empresa, a la estrategia de una empresa, pero solamente puede ser completa cuando la adopta el consumidor. Por eso, para eso, siempre hay que ponerlo en el centro del proceso, al consumidor y al contexto, porque de acuerdo al contexto va cambiando también el consumidor. De esta forma, nosotros tenemos un modelo donde en un primer plano, en un primer, digamos, yendo de lo general a lo particular, analizamos el contexto y los valores sociales. Y el contexto está atravesado por los cambios demográficos, tecnológicos, geopolíticos de cada momento. Eso va determinando un clima social y valores sociales, que es lo que significa en cada momento y lugar, por ejemplo, la familia, el trabajo, como decíamos antes, ser exitoso, y qué hacemos para lograr ese imaginario que tenemos, que queremos lograr, ¿no? ¿Cómo hacemos para cubrir nuestras expectativas? Entendiendo el contexto y entendiendo los valores que nos guían, podemos describir las megatendencias. Las megatendencias son ejes de mayor duración en el tiempo, no son solamente tendencias en el sentido de moda o cambios de conductas que van cambiando rápidamente, porque eso sería lo que está más abajo en el embudo, las manifestaciones concretas que responden a estos valores vigentes en determinado momento social y también lugar, porque no es lo mismo Oriente que Occidente, las capitales que las zonas rurales. Entonces vamos viendo cómo es adoptada por el consumidor en cada espacio, ¿no? En cada contexto. Las megatendencias que vamos a ver hoy son estos ejes de mayor duración en el tiempo que nos permiten tener una mirada más prospectiva, porque incluyen muchas tendencias, pero se mantienen en el tiempo. Y lo que fue interesante para nosotros que venimos estudiando estas megatendencias es que en este momento estamos en una especie de laboratorio
social, donde es como si hubiéramos dicho, bueno, ¿qué pasa si encerramos a toda la gente y hacemos que se acelere toda la revolución digital? ¿Y qué pasa en pocos meses? ¿Cómo lo adopta la gente? Lo que pudimos ver es que estas megatendencias que veníamos siguiendo se aceleraron, o sea, siguieron el mismo curso que veníamos viendo. Entonces vamos a empezar viendo este embudo parte por parte. Primero la parte de arriba, que es el contexto, los principales cambios sociales y culturales que, como decíamos, tienen que ver con cómo cambió la demografía, la tecnología y también la geopolítica. Como el hito más importante que estamos viviendo, tenemos que mencionar la revolución digital, que por supuesto no empezó con el COVID, ya había empezado desde que existe Internet y en realidad mucho antes, porque se habla de la cuarta revolución industrial. La revolución digital es la cuarta y es tan importante como la de hace 200 años, la revolución industrial más conocida, que cambió tanto nuestras vidas. Bill Gates dijo en una conferencia en el 2006, creo hace ya bastante tiempo, que la revolución digital iba a cambiar tanto nuestra vida como la revolución industrial, pero de una manera mucho más acelerada. Y es real que este cambio, estas tecnologías, fueron cambiando y fueron acelerándose de manera exponencial. Y ahora con el COVID fue un booster de aceleración. La tecnología cambió nuestra vida, impacta nuestras expectativas, por ejemplo, en nuestra expectativa de productividad, todo el tiempo que tardábamos antes en hacer cosas que hoy nos soluciona la tecnología, sin hablar de lo más sofisticado, sino simplemente escribir una carta, llevarla al correo, esperar que llegue, esperar la respuesta. Bueno, de eso y todo lo que hoy hacemos a través de la tecnología, pagar cuentas, relacionarnos con amigos, invitar a eventos, hacer eventos como este y etcétera, todo ese tiempo que nos ahorró la tecnología, en realidad lo usamos para ser más productivos. Entonces, la tecnología cambió también nuestra subjetividad, nuestras expectativas acerca de los productos, los servicios, pero también de nosotros mismos. También cambió nuestra manera de informarnos, de comunicarnos, de relacionarnos, por supuesto de trabajar, comprar y consumir. Entonces, lo que vemos como tensión, y en las tensiones es donde aparece también la posibilidad de pensar oportunidades, es que esta exigencia de productividad que tenemos choca también con la expectativa de armonía que tenemos, de vivir una vida más equilibrada, de poder manejar mejor el estrés, de un mejor balance con la vida familiar o con otros intereses. Y muchos de estos temas que en realidad se los adjudicamos a los millennials o las nuevas generaciones, pero que nos atraviesan a todos. Entonces, este es uno de los grandes cambios tecnológicos que cambian el clima social. Por otro lado, tenemos cambios demográficos. Ya las familias venían cambiando. La familia tipo hoy convive con los distintos tipos de familias. Hay familias más pequeñas en general, menos hijos por familia. También a veces hay menos hijos y más mascotas por familia que ocupan el lugar de hijos casi. Hay más solos y solas también. Hay personas que deciden no tener hijos y no hay un cuestionamiento social como había en otras épocas. También algo muy importante es el cambio en los roles de género, que veníamos viendo una gran revolución en relación a este tema. Por un lado, las tareas son más compartidas, hay menos tiempo para la preparación de alimentos, para las compras, para la limpieza, y la pandemia también nos puso en evidencia que todavía falta mucho para cerrar esa brecha entre los géneros, que hoy estamos todos en una fase de teletrabajo, digamos, o de teleeducación, que implicó que todos tuviéramos que reinventarnos, porque fue de una manera forzosa y con todas las otras funciones y obligaciones al mismo tiempo, teniendo que convivir en un mismo hogar varias personas que tienen que hacer actividades diferentes, siempre dependiendo de la tecnología, que tienen además que hacer las otras tareas del hogar, como la limpieza, las compras, el cuidado de los hijos, y lo que vimos y estudiamos y fuimos viendo en los números,
es que todavía el rol de proveedor recae sobre los hombres y el rol de cuidadoras del hogar recae sobre las mujeres. Bueno, con todo esto lo que se genera como tensión es que hay nuevas ocasiones de consumo dentro del hogar y que se busca la practicidad, porque son muchas tareas. Ya veníamos con un multitasking importante y con esta pandemia es el multitasking todo el tiempo y en el mismo lugar, en muchos casos sin ayuda. Y por supuesto que estoy hablando de los niveles socioeconómicos donde este es un problema, pero si hablamos de la base de la pirámide, directamente el problema es, bueno, tener que vivir muchas personas en pocos metros cuadrados, donde no hay espacio para el distanciamiento social, donde las familias conviven distintas generaciones. Entonces, realmente todo lo que está pasando hoy implica visibilizar muchos problemas sociales que antes no se veían tanto y quedaron en evidencia. Otro cambio demográfico es la extensión de la expectativa de vida y cómo se van reconfigurando las etapas. Sabemos que vamos a vivir casi una vida más de lo que se vivía hace 3 generaciones, pero queremos vivir esa vida de una manera vital, con proyectos, dinámica, y para eso necesitamos cuidarnos, necesitamos una buena alimentación, queremos vivir más, pero también vivir mejor. Entonces la tensión es cómo lograrlo. Tenemos al alcance las soluciones para todos los estratos de nivel socioeconómico para que puedan vivir bien. Tenemos además una buena información acerca de cuál es la mejor dieta o cuál es la mejor práctica. Lo que vemos en nuestros estudios es que hay mucha confusión al respecto. Mucha gente se informa a través de las redes sociales y no saben exactamente quiénes son los, digamos, los informantes clave con aval para decir si es la dieta keto, la dieta paleo, los veganos, qué es lo que realmente me puede ayudar a vivir mejor. Entonces, en ese sentido también crece mucho las distintas prácticas, así como mindfulness, yoga, meditación, complejos vitamínicos, un mayor acercamiento a la naturaleza. Todo el tema, aparte de este segmento de edad, mayores, que van a vivir más tiempo, no nos olvidemos que son los que están más vulnerables en este momento. Habían logrado en la sociedad un lugar generaciones atrás, porque estaban muy invisibilizados, ni siquiera las encuestas se hacían a mayores de 65 años. Y hoy 65 años es una edad donde todavía queda mucho tiempo por delante para dedicarse a sus hobbies o viajes, en el caso de los niveles que pueden hacerlo. Y esta pandemia también los cuestionó en este sentido, los puso más dependientes, más vulnerables, entonces es un segmento que hay que también estar mirando. En síntesis, todos estamos buscando bienestar en el sentido de bien vivir esta vida. Tenemos una gran preocupación, pero como decía antes, muchas veces hay desconocimiento acerca de qué significa ser saludables, cómo hay que lograrlos y además que la salud y el bienestar no es solamente físico, es físico, emocional y espiritual, es más completo y se buscan las soluciones para no solamente tener los huesos fuertes, los dientes bien, sino también el bienestar emocional en el sentido de encontrarle un sentido a la vida. Y por eso crecen tanto también las actividades como aprender a respirar o la meditación, etc. Acá la tensión está entre la preocupación, que la tenemos todos y cada uno de acuerdo a sus posibilidades económicas, edades, géneros y también ideologías, y que las soluciones sean accesibles. Entonces, en ese sentido, quienes resuelvan estas tensiones van a tener buenas oportunidades. Otro gran tema que tiene que ver con lo geopolítico es la urbanización que venía creciendo en muchas regiones, especialmente en América Latina, y que hacía que nuestra vida, sobre todo en las grandes ciudades, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Ciudad de México, San Pablo,
se pase mucho tiempo, largos tiempos de traslado de un lugar a otro para estudiar, para trabajar, y entonces se necesiten soluciones más rápidas y más prácticas, porque sabemos hoy que el tiempo es riqueza, la salud es riqueza, pero el tiempo también. Esta pandemia nos hace reflexionar acerca de si queremos vivir de esta forma tan acelerada, quiénes van a volver a, digamos, completamente el estilo de vida anterior, quienes están probando y creciendo en sus habilidades de conectividad, del uso de plataformas, del trabajo remoto, quienes se adaptan más, quienes se adaptan menos, qué organizaciones están tomando las medidas necesarias y el tipo de liderazgo correcto para poder facilitar el trabajo remoto, imaginándonos que sea una normalidad que no será como la anterior, pero tampoco como esta, que seguramente habrá un mix porque necesitamos vernos, necesitamos estar juntos, es otro nivel de intercambio el que se produce. Entonces, lo que vemos, desprendiéndose de estos grandes cambios, como decíamos, tecnológicos, demográficos y geopolíticos, porque en lo geopolítico también el cierre de las fronteras, el cuestionamiento a los líderes mundiales, quiénes van a salir, es como si todos entráramos a un túnel con el COVID y no sabemos exactamente cómo vamos a salir. Tenemos algunas pistas y bueno, de eso se trata lo que vamos a ver. Con todo este cambio que estuvimos viendo, cambian los valores sociales y estos valores sociales nos atraviesan en todas nuestras dimensiones. Entonces, lo que estuvimos viendo es que van creciendo valores que veníamos viendo, pero que hoy son casi imprescindibles. La honestidad, por ejemplo, tanto como organización, como marca, como institución, como gobierno, la transparencia, poder comprobar esa honestidad, la agilidad de respuesta cuando van cambiando las necesidades de las personas, también poder brindar la sensación de pertenencia al país, a la organización, a mi equipo de trabajo, cómo se hacen para mantener los equipos sólidos, la autenticidad, que lo que la empresa está diciendo realmente coincida con lo que piensa, con lo que hace, que haya congruencia, coherencia y que lo pueda demostrar, que me muestre que hay integridad de la misma manera que espero integridad en las personas con las que me relaciono. Y por supuesto la creatividad para generar mejores soluciones en la medida en que la demanda lo requiere. Fue como una puesta a prueba realmente en este último tiempo, porque las empresas o las personas, incluso emprendedores, que pudieron leer bien el contexto, que pudieron apalancarse de las herramientas que estaban disponibles o las que se fueron generando y tener visión, realmente pudieron o sostenerse o reconvertirse o directamente generar un nuevo emprendimiento. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia un consumo más responsable en este sentido, con estas exigencias de valores, de querer que las propuestas que me acercan coincidan con los valores de cada uno. Hoy más que nunca se les pide a las marcas, por ejemplo, que defiendan, saber qué valores defienden y coincidir con esos valores. Mayor conciencia ambiental, mayor sentido de colectividad. También la pandemia nos demuestra que de esto no se puede salir solos, que necesitamos que toda la sociedad esté inmunizada para estar seguros. No me alcanza a tener el mejor seguro de salud o la mejor prepaga. La inteligencia colaborativa, porque también muchas marcas ven que apalancándose o ayudándose pueden generar mejores respuestas. La valoración de la diversidad, el rescate de la naturaleza, constantemente la búsqueda de sentido, el por qué. Así como personas cada vez más necesitamos tener esas respuestas existenciales, y lo vemos mucho en las nuevas generaciones, ¿por qué quiero estudiar esto? ¿Por qué quiero trabajar en ese lugar?
por qué quiero tener un rol en esta causa, con qué quiero colaborar, con qué siento que realmente soy útil, por qué esa empresa o esa organización me va a permitir desarrollarme, cuál es el porqué y cuál es el beneficio que esa organización, esa marca empleadora va a traer a la sociedad. Por otro lado, la experimentación, porque hoy estamos tan contaminados de información que le creemos más a lo que sentimos que a lo que tal vez vemos enunciado. Entonces también lo que pasa a través de los sentidos, el poder tener la experiencia que me conmueva, es cada vez más importante y, como decíamos, una expectativa de mayor identificación con las marcas. Y por supuesto, la seguridad va a ser clave. Hoy todas las empresas están elaborando sus protocolos para dar seguridad, seguridad en el sentido de proteger la salud, evitar los contagios, pero la seguridad va a ser muy importante en un sentido mucho más amplio. La seguridad también de mantener puestos de trabajo, la empleabilidad, que realmente no deje o que no se vayan del país porque no es un momento tan rentable. La seguridad también en cuanto a la calidad de los productos o servicios, la seguridad como parte de una empresa, la seguridad de ser importante para ese equipo. Entonces, hablamos a veces de una etapa de segumidor, por inventar neologismos como nos gusta hacerlo a veces, a las áreas de marketing o a las áreas adyacentes. Es un consumidor que cada vez más va a pretender sentirse seguro, sentirse a salvo. Bueno, y viendo entonces este panorama de cuáles fueron los principales cambios, qué valores sociales se desprenden y qué estilo de consumidor vamos a tener, podemos pensar en las 5 megatendencias. La primera la llamamos fronteras porosas. ¿Por qué? Porque los límites se van desdibujando entre lo público y lo privado, lo femenino y lo masculino, las etapas de la vida. Por ejemplo, ¿cuándo empieza la adolescencia? Muchos dirán, los chicos hoy de 7, 8 años ya parecen adolescentes, ya se los llama twins, los adolescentes son sus referentes. Es cierto, se adelantó la entrada a la adolescencia, pero también se extendió, porque la adolescencia es una etapa del ciclo de vida, una categoría que se instituyó socialmente para terminar de definir la identidad. Es como una moratoria social que se le da a los adolescentes, a las personas en esa etapa, para que terminen de definirse. Y hoy, con un mundo tan cambiante, casi todos quisiéramos tener esa moratoria de seguir adaptándonos, seguir cambiando, ser flexibles. Entonces, en muchos sentidos, las fronteras son más porosas y en los negocios también a veces no quedarse solamente con el set competitivo, sino poder hacer una polinización cruzada, o sea, estar mirando otras categorías paralelas, adyacentes, diferentes, pero que le hablan a las mismas personas, nos permite cruzar esas fronteras, traernos o el claim o el tipo de packaging o valores, beneficios que pueden servir a mi categoría. En esta pandemia vimos que la hibridez y la flexibilidad crecieron, porque para reinventarse muchas empresas tuvieron que dedicarse no solamente a hacer una ampliación de línea, en muchos casos hacer una migración total hacia otro negocio aprovechando sus capacidades. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el trabajo remoto. Las empresas tecnológicas fueron las primeras que estuvieron a la altura de reaccionar, que pudieron tomar medidas también para prevenir el contagio y que estaban más preparadas, pero para muchas otras fue la adaptación a una migración forzosa que implicó también pensar una nueva infraestructura, pensar en cuáles son las condiciones de las empresas, también tener que pensar en la brecha de acceso, si todos en sus hogares tienen la posibilidad
de trabajar de manera remota, ya sea por espacio, por equipamiento, por la cantidad de datos, quiénes son los recursos que rápidamente se adaptan y quiénes no, si se necesitan nuevos recursos para, por ejemplo, todo lo que es logística o ayuda para la venta online. Por otro lado, la brecha educativa, porque hoy todavía hay colegios que no empezaron las clases y esto va a tener graves consecuencias para los estudiantes de los segmentos más vulnerables. Ni siquiera los docentes todavía estaban preparados para ser teledocentes. Entonces esto también puede traer una brecha digital. Estos son los nuevos desafíos que tenemos como sociedad y que seguramente van a poder ser oportunidades de brindar soluciones desde distintos ámbitos. Y por otro lado, la reconversión con propósito. Productos o marcas que se van reinventando, que capturan, como decíamos recién, como en una polinización cruzada, atributos de otras categorías y logran en ese momento reconvertirse. En esta pandemia vimos que realmente hubo muchas empresas, muchas marcas que pudieron reaccionar con mucha rapidez. Necesitaron, por supuesto, tener la flexibilidad para transformarse, necesitaron también tener este grado de concientización y pensar mentalmente en esta descategorización, que no hace falta quedarse cerrados a una categoría donde ya están. Por ejemplo, las marcas de perfumes de lujo empezaron a producir alcohol en gel, muchas bebidas alcohólicas también, algunas otras iniciativas para ayudar también a los comercios de cercanía, a los bares, a quienes son sus clientes y que a su vez tienen clientes finales. Entonces, esto generó estas fronteras porosas y esta posibilidad de inteligencia colectiva, de colaboración entre distintas marcas y categorías. La segunda la llamamos raíces móviles y que tiene que ver con esta necesidad constante de definirnos. ¿Quiénes somos? Como de anclar de alguna manera en nuestra identidad, pero siempre con transformación y movimiento, porque como decíamos, vivimos en un mundo donde todo cambia tan rápido que necesitamos ser ágiles, necesitamos estar actualizados, tanto en indumentaria como en series, en todos los saberes que nos visten culturalmente. ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué cursos tengo que hacer? ¿Cómo hago para transformarme digitalmente? Yo también. Pero al mismo tiempo, como vimos en la megatendencia anterior, Fronteras Porosas nos abre un mundo de posibilidades porque con tanta hibridez, con tanta transformación, puedo invadir categorías en las que no estaba, puedo ser invadido por categorías en las que no pensaba que me iba a invadir alguien que no tenía en el radar de la competencia, puedo pensarme también como persona sin tantos mandatos, pero por otro lado, tanta libertad genera angustia, porque genera una decisión constante de elegir y de decidir. Entonces, las raíces móviles nos dan esa seguridad. Ahí buscamos seguridad. Y muchas veces esa seguridad viene del lado de las raíces, lo local, los refugios, el pasado, porque el pasado es más seguro, el presente y el futuro son más inciertos. Y también aquí entra todo lo que tiene que ver con el marketing de la nostalgia, de volver a lo básico, a las recetas de la abuela, al packaging de la primera edición y muchas otras cosas que vimos en este último tiempo, pero que también se aceleraron. Tenemos, por un lado, como tendencias, la vuelta a la cocina casera, fue como una vuelta triunfal a la cocina casera, ya lo veníamos viendo, pero en este tiempo fue también un poco necesario porque estábamos de una globalización sin fronteras a estar en los hogares las 24 horas. Entonces, algunos de los productos que más se vendieron fueron
los relacionados con la máquina para hacer pan casero, algunos electrodomésticos para multiprocesadores. Hubo una gran oferta de cocineros famosos compartiendo recetas. Hubo realmente mucha oferta de también la industria cultural para poder tener esa nutrición cultural dentro de los hogares. También, por otro lado, si pensamos, incluso medimos que la gente dice que consume más de lo que necesita, que se dio cuenta con esta pandemia, que no necesita tanto, que puede vivir con menos, en los países donde ya se abrió la cuarentena, hubo un boom de ventas, ¿no? de gente haciendo colas para ir a comprar, porque lo que vimos es que, y lo que sabemos, es que no se compra por necesidad, se compra por deseo. Entonces, en ese sentido también, la indumentaria, que es como una segunda piel, los accesorios que ayudan a que las personas se sientan actualizadas, hace que se pueda obtener esa diferenciación. Por ejemplo, vimos en algunos locales de alta gama como Chanel. Entonces, estábamos consumiendo en exceso esa austeridad o esa modestia que hoy vemos. ¿Se quedará? ¿Cuál va a ser el mix? Bueno, seguramente va a ser un mix porque hay distintos perfiles, no quiere decir que todos nos vamos a volver austeros y no consumir nada, porque ya lo estamos viendo, pero lo que sí sabemos es que el e-commerce creció en pocos meses lo que iba a crecer en algunos años y que gran parte de eso llegó para quedarse, que se vencieron miedos de pagar con tarjeta, pagar con otros medios de pago, y también en la habilidad que se consolidó incluso en segmentos que no estaban tan familiarizados. Y por otro lado, también la importancia que cobraron nuestros propios héroes, como la primera línea de batalla contra el virus, que la comunidad de alguna forma honró con los aplausos en los balcones, con las primeras planas de algunas publicaciones o con los homenajes que le hicieron algunas marcas. En algunos casos también vimos que hubo discriminación, no sé si vieron algunos cartelitos que circularon que ponían en los ascensores que los médicos podían traer el contagio a los edificios, pero no fue la mayoría. En general hubo un reconocimiento social y el entender que nadie está a salvo y que la solución es más un nosotros. Y en este sentido, también una gran vuelta a lo local, a no seguir tanto las recetas globales. ¿Qué va a pasar con la globalización? ¿Va a estar parada? No, va a cambiar de forma. Va a cambiar de forma y de velocidad y va a haber muchos replanteos. Pero la globalización es un hecho. La revalorización de lo local también. La tercera, que tiene que ver con la responsabilidad sobre el propio bienestar, la llamamos ego balance, en el sentido de ego de yo y cada uno buscando su balance personal. No es un equilibrio como una balanza donde por un lado está lo bueno y por otro lado está lo malo, la familia en un lugar, el trabajo en el otro, sino de equilibrar las cosas y de poder articularlas para que el trabajo también sea placentero, para que el trabajo también sea una fuente de inspiración para los otros componentes de la familia, para el bienestar personal, para el crecimiento de cada uno de los miembros. Y en este sentido, las marcas también pueden aportar inspiración, vivencias que hagan sentir la diferencia y que nos hagan sentir bien. Las marcas que tengan un plus emocional más allá del producto son las que más van a aportar al bienestar de las personas. Entonces acá vemos algunas tendencias. Como veníamos diciendo, por un lado resignificando a los seniors, que seniors se les llama a los mayores, en algunos casos de 50, en algunos casos de 60 o de 65. La verdad es que no hay una buena etiqueta, que en nuestras investigaciones
nadie se siente demasiado cómodo con estas etiquetas. Nosotros empezamos a llamarlos como tercer tiempo, no tercera edad, sino tercer tiempo, como una edad donde todavía se está lo suficientemente vital como para disfrutar de la vida, pero que, como decíamos, esta pandemia puso un poco en jaque. Lo interesante es que hubo muchas iniciativas tanto de vecinos como del gobierno, o de algunos gobiernos, o de iniciativas privadas, de bancos, y etcétera, para ayudarlos a cobrar la jubilación, para promover una educación tecnológica, y vimos que muchos realmente se han subido incluso a redes sociales como TikTok, que decidieron incorporar estos conocimientos para no perder los vínculos y para ganar autonomía, para no tener que estar pidiéndole a los nietos, a los hijos, y que quieren mantener esa vitalidad, productividad y lucidez. Por otro lado, se le está pidiendo a los alimentos cada vez más fortalecer el sistema inmunológico a través de sus propuestas. ¿Qué es lo que necesitamos para fortalecer el sistema inmune? ¿Qué componentes me lo pueden dar? Cada vez más la gente lee toda la información que trae el packaging. Por eso volvió el boom de los probióticos, por ejemplo, porque ayuda de alguna manera a mantener esta inmunidad. Y por otro lado, la indulgencia. En un primer momento de la pandemia, vimos que la mayoría de las compras eran solamente por necesidad. Se compraba lo más básico, por un lado, todo lo que tuviera que ver con las necesidades de la canasta básica, también un gran aumento de la tecnología, como habíamos dicho, para poder estar a la altura y poder mantener las actividades, también muchas herramientas para poder mantener la actividad física, todo lo que tiene que ver con gimnasios, etcétera, que no se puede en este momento ir, se estuvieron comprando o alquilando a través de los mismos gimnasios, pero después también se notó la necesidad de indulgencia y empezaron a crecer otras categorías, como el alcohol o algunos alimentos dulces para, digamos, tener gratificación, y también propuestas indulgentes dentro de la casa, propuestas también por las marcas que reaccionaron rápidamente brindando una experiencia donde en muchos casos dicen los mismos meseros traen todo el paquete, pero además de entregar la comida, entregan el tipo de música que hay que escuchar con cada plato, o la combinación con la música, apelando a todos los sentidos. Como decíamos antes, tratando de hacer de esto una experiencia y que se pueda disfrutar los placeres de la vida dentro del hogar también, y al mismo tiempo sin sentimiento de culpa, ¿no? Como, bueno, cada uno se lo merece. La cuarta tiene que ver con la neoconectividad, y que por supuesto es la que más está creciendo porque está relacionada con la tecnología. La neoconectividad la llamamos porque siempre estuvimos con la necesidad de estar conectados desde nuestras redes barriales, o tal vez exalumnos de un colegio o de alguna otra forma, pero hoy la posibilidad de tener tantas plataformas para comunicarnos redefine este significado de tiempo y distancia. Puedo estar hoy más cerca de gente que está lejos, como en este momento, yo estoy hablando sola en mi casa y estoy cerca de quienes me están escuchando, y lo mismo podría suceder aunque estuviera en distintos países, pero muchas veces nos alejamos de alguna forma de quienes tenemos cerca. Por ejemplo, mandando un chat a mis hijos que en este momento no interrumpan. Y esto nos pasa a todos con también quienes trabajamos al lado y etcétera. O sea, cambia las percepciones de tiempo y de distancia y de productividad, como había dicho antes. Entonces, la tecnología puede ser usada a favor de brindar soluciones para los consumidores, cada uno con su industria, con su empresa, con las soluciones que esté ofreciendo.
y ayudar a que el consumidor se sienta en control de su tiempo, de su energía y de su vida también, que pueda saber exactamente qué está consumiendo, cómo lo está consumiendo. Acá vemos algunos cambios, algunas tendencias. Por supuesto que todo este avance de la tecnología también nos hace cuestionar el derecho a la desconexión, que en algunos países ya está reglamentado, porque lo que nos pasó a todos, y lo hemos medido también, es que el no tener que usar tiempo en trasladarse de un lugar a otro no hizo que tengamos más tiempo libre para el ocio, para alguna otra actividad, sino que también al juntarse con la incertidumbre por la economía, por mantener la productividad, las reuniones en las distintas plataformas se hicieron una atrás de la otra, una atrás de la otra, y eso generó muchas dudas. Puedo mandar un chat a cualquier hora del día, puedo pedirle hasta qué hora, le pongo en el mail que no es necesario que me responda hoy, pero justo me acordé. Si todos los días son parecidos, en el fin de semana puedo pedir algo también, o me pueden pedir algo también. Entonces, esto era un debate pendiente que se está adelantando, como muchas otras cosas. Por supuesto, la inteligencia artificial llegó para quedarse, está brindando muchas posibilidades para predecir nuevas enfermedades o quienes están en mayores riesgos, cómo tratar más rápido un virus, pero también la contraparte de esto es los datos personales y el miedo a la hipervigilancia. Si esto en el futuro no será usado para gobiernos hipervigilantes o qué va a pasar con los datos personales. Por supuesto que hoy necesitamos tanto de todas estas aplicaciones que no es una preocupación de la población en general, sino de algunos nichos, pero empieza a circular. Y por otro lado, la hiperconectividad, el tener que vincularnos para todo a través de lo digital, que hizo que en algunos casos se generara como un hartazgo a las pantallas. Y que se volviera a medios más tradicionales como la radio y la televisión, también porque de alguna forma se están acompañados, en muchos casos las personas que viven solas, y también porque se cree que ahí se van a encontrar información más chequeada y más confiable de tal médico que conozco, de tal periodista que siempre sigo, y no estar tan contaminado por la información que no puedo saber si es cierta o no es cierta. Por supuesto que tuvimos todo tipo de actividades, festivales, shows, teatro, cine, mucha reconversión a las propuestas digitales. Y la última, ya estoy en el tiempo casi justito, es la mayor conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos, humanos, como protagonistas y también artífices del destino y planetario, y buscar nuevas prácticas que favorezcan la sustentabilidad y la ética del planeta. Cada vez más es importante poder tomar posición ante estos temas, sobre todo para las nuevas generaciones, y poder mejorar el bienestar de las comunidades y del planeta. Lo vimos en las nuevas generaciones, pero a raíz de la pandemia y todo lo que vimos florecer de la naturaleza, los animales tomando las calles, el aire menos contaminado, más pureza y etcétera, también se busca que haya una mejor regulación. Bueno, y como tendencias tenemos entonces la sustentabilidad, que por supuesto las nuevas generaciones son embajadores del consumo responsable, la preocupación no solo por comer saludable, sino también por optimizar los alimentos, evitar desperdicios, a veces también por el uso secundario de los alimentos. Hubo, por ejemplo, webinars o clases para cocinar sin desperdicio, la trazabilidad, contar con protocolos y procesos para construir credibilidad, poder ver videos de cómo se produce, cómo se envasa, cómo se transporta, el interés por tener claridad
de las normas, en este sentido que decíamos antes, no poder brindar seguridad. Y también la ética, las marcas que puedan ser un nexo entre el individuo y las causas sociales. Acá vemos, por ejemplo, Gastromotiva, donde la comida funciona como una herramienta para transformar la vida de la gente y van ampliando sus cocinas solidarias, movimientos también globales que conectan a las personas con propósitos concretos, que es un pedido que veníamos viendo de las nuevas generaciones, que quieren ser protagonistas del cambio, pero muchas veces no saben cómo. Y las marcas pueden ser ese nexo, que pueden generar inspiración y también una visión emprendedora para lograrlo. Bueno, sabemos que son muchas megatendencias, muchos aspectos a tener en cuenta y que todo parece imposible hasta que lo hace la competencia. Entonces es una gran ola de cambios, pero que hoy estamos viendo que muchas empresas, muchas marcas están logrando esta reconversión, están logrando entender bien y leer bien la realidad, ver las señales de cambio y lograrán salir mejor de este túnel que se nos impuso. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Mariela, qué interesante. Nos pusiste claridad sobre un montón de cosas que leemos en un montón de lados y que incluso obviamente estamos todos experimentando, así que creo que fue muy interesante. Tenemos muchísimas preguntas, voy a intentar resumir algunas de ellas, así que te vamos a robar un ratito más de tiempo. Acá tenemos una persona que pregunta, ¿cuál será el grado de adopción de los teletrabajos en las empresas cuando se termine la cuarentena obligatoria? Sí, bueno, eso va a depender de cada industria y de la necesidad de que el trabajo sea físico, presencial o no. Por ejemplo, en las plantas o donde se necesita realmente la mano de obra presencial, salvo que la inteligencia artificial y la robótica crezca tan rápido como para reemplazar esos puestos, se va a seguir con la modalidad presencial, con distintos turnos, menos gente por turno, con muchos controles de salud y con todos los protocolos que se están haciendo. Y en los otros casos, lo que creemos y por lo que vimos, y también entrevistando a empresarios, seguramente habrá un mix porque el contacto físico sigue siendo necesario, sigue siendo inspirador, pero también se puede trabajar de manera remota y ser productivos. Así que no sabemos exactamente en qué porcentaje, pero creemos que va a ser un mix y no una vuelta atrás a la normalidad anterior. Claro, claro, no tal cual veníamos trabajando antes. Acá nos preguntan también, ¿cuáles son los desafíos claves que identificás para las marcas en la post-pandemia? ¿Dónde va a estar el negocio? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Ojalá todos lo supiéramos tan claramente. Bueno, creemos que mucho tiene que ver con estas necesidades de seguridad, digo, para responder de manera amplia sin saber de qué negocio es cada uno. Pero creo que las marcas que tienen credenciales de haber sido coherentes, honestas, transparentes y que brinden seguridad en sus protocolos de, como decíamos, de fabricación, de trazabilidad, que tengan una postura ética y que brinden esa seguridad, son las que mejor van a estar armadas para competir dentro de su industria. Ahora, las industrias, está clarísimo que, por supuesto, la tecnología es ya un imprescindible. La tecnología, así como, digamos, casi como la industria de la alimentación. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con este bienestar del que hablábamos, que la gente pueda sentir que vive bien, ya sea con, no sé, con los componentes que tienen los alimentos, y en ese sentido será ver cuáles son los ingredientes a los que realmente se le puede creer que puedan mantenerme de manera más inmune, más saludable, o prácticas deportivas, o un determinado chequeo de salud.
Bueno, en cada industria es distinto, también se habla mucho de la telemedicina, que también tiene mucho por crecer. Entonces, es una reconversión para la mayoría de las industrias, porque Claro. en todo se va a buscar esa seguridad y ese bienestar. Claro, claro. Y en ese sentido seguramente cambien muchos de los perfiles buscados por esas organizaciones, ¿no? Acá nos preguntan, bueno, varias preguntas relacionadas con esto, pero ¿cuáles son los perfiles que van a ser más atractivos para las organizaciones en esta, digamos, Sí. cuando volvamos o cuando podamos empezar a hablar de una pospandemia? Sí. Por supuesto que la tecnología es imprescindible, o sea, tener buenas habilidades tecnológicas es muy importante, pero lo que estamos viendo es que se está valorando mucho también las habilidades blandas. La gente que tenga capacidad de trabajar en equipo, de usar esta inteligencia colaborativa, colectiva, que pueda crear esta cultura en las empresas, va a ser muy valorada, que pueda, se habla mucho de la resiliencia, de Claro. la capacidad de adaptación, la flexibilidad. Entonces, no es solamente lo duro, tecnológico, sino la combinación de ambas, de poder también manejarse en entornos inciertos, como el que está sucediendo hoy. Ujú, claro, seguro. Y de esto no sé si lo tienen medido ustedes en Trend pero acá nos preguntan cuáles son los temas que más preocupan hoy a la gente. Sí, lo tenemos medido justo de una encuesta de mayo, donde seguimos las expectativas de los consumidores y qué les pasa. Hicimos distintas olas, veníamos viendo que siempre la economía, mantener la economía del hogar, después, por ejemplo, la inflación, el desempleo, en algunas mediciones la inseguridad, en otras mediciones aparecía el tema de la corrupción, el tema de la educación. Bueno, hoy el ranking es primero la economía, por mantener la economía familiar y la economía en general, la economía del país, la economía mundial. En segundo lugar, el desempleo, el temor al desempleo. La gente piensa que si no está en un grupo de riesgo, tal vez se contagie, se vuelva inmune o pronto aparezca la vacuna, pero que si se cuida puede estar más controlado, pero no puede cuidarse de los avatares económicos. Entonces el Ujú, temor al desempleo es muy fuerte. Y después de esto, que es muy estructural, la salud. O sea, la salud estaba mucho más abajo de estos otros temas que en otras olas habían sido más relevantes, como la inseguridad, la corrupción o la justicia o la educación. Bueno, por supuesto la salud ascendió varios escalones, pero sigue siendo muy preocupante la economía y sobre todo el temor al desempleo. claro, incluso en esta época donde la salud, digamos, está ribombante en todos lados, no aparece en primer lugar, digamos. La economía sigue siendo la principal preocupación. Sí, 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 eso nos llamó la atención. La salud creció muchísimo en el porcentaje, nunca Claro. había estado tan alta, Ujú. pero todavía sigue siendo más preocupante el tema del trabajo y de la economía. Bueno, bueno, Mariela, estamos sobre la hora. Desde Practia queremos agradecerte enormemente este tiempo súper valioso en tu agenda, que sé que es muy complicada, así que nada, desde nuestro lugar agradecerte, fue un placer escucharte, muy interesante. A los que están escuchando y se unieron y compartieron este rato con nosotros, les agradecemos que se hayan quedado. Los invitamos si quieren a repasar después la charla en nuestro canal de YouTube, que vamos a estar publicándola. Y bueno, nos esperamos en la próxima Practia Talk. Las pueden ver en nuestra página web, está todo el cronograma publicado. Mariela, nuevamente, muchísimas gracias y ojalá podamos contar contigo en otros encuentros. Bueno, muchas gracias, fue un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.